Ustedes están en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Ya está con nosotros el doctor Ricardo Vanegas, quien fue antes asambleísta de Pachacutic. Yo creo que ya no es de Pachacutic, tampoco es asambleísta. Y está con nosotros para analizar algunos temas de interés nacional, tema de la reforma al COIP, el juicio político a un vocal del Consejo de la Judicatura. Este tema de la presencia de personas que están vinculadas como socios o como parte integrante mismo de empresas y que a la vez ocupan funciones públicas, ¿verdad? Pero antes quiero recordar una vez más que el estado de excepción termina en 23 días. En 23 días. Ya lo hemos analizado previamente. Y le vamos a dar el paso al ingeniero Mendoza, por favor, doctor, póngase los auriculares para poder escuchar al ingeniero Mendoza. Ingeniero Mendoza, ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, el doctor Vanegas. Muchísimas gracias, don Alcides. Y un gran saludo para el doctor Ricardo Vanegas Cortázar, que fue asambleísta hace poco, es decir, en el periodo anterior. Además, pues el doctor Vanegas, expresidente del Colegio de Abogados, es un conocido jurista y profesor. Y quería empezar preguntándole por el caso del ex secretario general de la Administración Pública, del señor Sebastián Corral, que justamente usted ha estado opinando en sus redes sociales. Todos sabíamos hace un año que el señor Corral era accionista del canal Teleamazonas, de una emisora de radio en la capital de la República, que tienen contratos con el Estado por el asunto de los contratos de concesión, y que entonces estaba en curso en una causal de que no podía ser funcionario público. Pero ya venía siendo embajador en el Reino Unido. Entonces, ¿cómo se puede dar eso, doctor Vanegas? Que no hay asesores jurídicos en la presidencia, no hay asesores jurídicos en la Cancillería para decir, oiga, no está habilitado, no está en curso en una prohibición legal, esto va a tener una observación de la Contraloría. ¿Cuál cree usted que fue el caso del señor Corral? Buenos días, gusto escucharte, Andrés. Igual. Mira, cuando yo era asambleísta, yo pedí a la Contraloría que se haga una verificación del nombramiento de Corral. Ellos han demorado en contestar porque se llenan de razones y en procedimientos cuando los documentos se encuentran en el sistema web de la Superintendencia de Compañías. O sea, no hay mucho que investigar, porque ahí sale que él efectivamente era accionista y creo que sigue siendo accionista de las dos empresas que tú me señalas. Y además de que esas empresas tienen contratos con el Estado. Y el artículo 152, numeral 2 de la Constitución es muy claro. Nadie puede ser funcionario público cuando es accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado. La Contraloría ha dicho que ese informe que se ha filtrado no es definitivo. Y claro que no es definitivo, porque van a tener que escucharlo, pero yo no sé cómo vuelva a descargar, porque tú no puedes borrar la información de las entidades de control. Y yo ya pido, al menos lo he pedido en las redes, que además se ponga que él ha cometido pues el delito que se encuentra señalado en el Código Penal, cuando tú mientes bajo juramento, porque cuando tú te posesionas de funcionario público, tú elevas pues llenas un formulario de la Contraloría y ahí dice que tú no tienes ningún tipo de prohibición. Declaración patrimonial también hace. Claro, por eso, y entonces si tú estás mintiendo, estás cometiendo un delito que está claramente señalado. En el caso de él, es un perjurio porque él ha mentido bajo juramento. Y eso se sanciona con prisión de 1 a 3 años. O sea, él no va a poder evitar eso. Pero eso no es legal y en lo político. Bueno, en lo político Corral es insignificante, pues ya él ya... No se le llama juicio político ni nada. Pero ya no se lo puede llamar porque hay un tiempo para llamarlo. Después, no, 1 año nomás. Todavía no tiene 1 año. No, Corral ya se fue hace más de 1 año. Pues sí, pues ahí lo reemplazó Correa. Así fue. No, al revés. Al revés, Perdón, Ricardo.
Al revés. Al ¿Entiendes? revés. Entonces, él Claro, puede ser llamado a juicio claro, político puede ser y llamado. puede ser Claro, ese fue en noviembre. Inhabilitado por 2 años para cumplir función Bueno, pública. pero veremos cuál de estos asambleístas, que para mí también están haciendo un papel poco trascendente, lo llama a juicio político. Pero, o sea, él como tal es intrascendente. Lo era antes. El problema que él tiene ahora es un problema jurídico, que sí lo va a tener, porque la fiscalía debería de oficio iniciar una acción penal en contra de Corral. Solo en contra de él. Bueno, pero es que él es el que mintió, pues. Y Yo los te que le puedo nombrar, permitieron, los que le permitieron la mentira. bueno, ahí ¿Y acaso solamente el nombramiento se registra en la Contraloría? Se registra el a secretario de ver, Administración cuando se nombra un ministro. ¿Quién es el que firma el nombramiento? Aparte del presidente. ¿El secretario de la Administración, pues, doctor? sí, yo sé, pero a ver, el que está mintiendo, el que está llevando el certificado, Ya, porque acuérdate que este es un certificado que ya. él dice que no tiene ningún impedimento, es el señor Corral. Claro. Los otros han Obvio. cometido una omisión por no verificar. El mismo Ministerio del Trabajo, doctor. Bueno, el Ministerio del Trabajo cuando hace las observaciones, ¿verdad? Son generalmente porque tú debes pensiones alimenticias, porque has sido censurado, pero no sale el tema de las acciones de las empresas. Pero ahí lo toman en cuenta, pues, en este conflicto. Al Ministerio del Trabajo. Después sale la información. Pero eso, por eso le digo, todos los que están involucrados tendrán que responder, pero ellos por omisión, porque ellos se quedaron callados. Pero esta información ya se dio. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Un asambleísta que realmente haga su rol, tiene que entrar a fiscalizar. No hay mucho que hacer, simplemente hay que pedir la información y presentar un juicio político. Pero eso es lo que no sabemos si va a pasar. No le puedo decir si eso va a pasar. Ingeniero, continúe. Muchísimas gracias. Sobre este mismo tema, entonces, Corral pudiera estar también, en este caso, si falseó la declaración juramentada, pues en un posible o presunto perjurio. La Contraloría, ¿por qué demora tanto, Ricardo? ¿Usted por qué cree que se demora un año cuando debería de ser una cuestión que no demore, o por lo menos que sea durante el periodo que está en el puesto del funcionario, en este caso, Corral, por ejemplo? A ver, lo que pasa es que la Contraloría tiene procedimientos para hacer los exámenes de verificación y los exámenes especiales. Y esos procedimientos tienen tiempos, ¿verdad? Y tú no puedes dejar de cumplir con esas formalidades. Esa es la explicación que me han dado a mí los que han sido contralores, ¿verdad? Y tiene una lógica porque hay procedimientos que tienen que cumplirse. Pero obviamente por la urgencia de la situación que vivía el Ecuador y que no debería permitirse que alguien tiene una prohibición, desempeñe un cargo público, debieron haberse hecho alguna excepción. Pero eso ya es un tema interno de la Contraloría que habría que preguntarle al Contralor, ¿verdad? ¿Por qué se han demorado tanto? Y ya te digo, la respuesta que van a dar es que hay un procedimiento, que hay plazos. Bueno, es correcto. Y también otra cosa, quizá, que había un contralor encargado hasta, no sé si fue septiembre o octubre creo, que ya se nombró al nuevo contralor y a lo mejor, pues, el actual actúa más rápido que el otro, pero en efecto, como bien dice el doctor Ricardo Vanegas, hay un procedimiento y a lo mejor no lo quisieron acelerar o a lo mejor, quién sabe, pero recién sale el informe de algo que todos sabíamos. El Y informe queda, preliminar, Andrea, no es el definitivo todavía. todavía, entonces falta que las responsabilidades. Falta que le corran traslado al señor, que él pueda argumentar algo en su defensa y luego vienen las responsabilidades. Y ahí sí se ponen responsabilidades civiles, administrativas y penales. No es que tú Claro, no puedes obviar lo que está en la Constitución y en la ley. El informe, como yo lo he señalado en mis redes, tiene que traer consigo una responsabilidad penal, pero también un llamado de atención a quienes se desempeñan como secretarios generales de talento humano, porque ellos son los que tienen que revisar, previo a que se pueda emitir el documento que es el nombramiento.
Es que de ahí viene, como bien dices, el tema de las direcciones de talento humano respectivas de la Cancillería o de la Presidencia de la República. Vamos con las preguntas del licenciado Alcides Montilla García, el cónsul de Rocafuerte en Guayaquil. Doctor Vanegas, para terminar con este tema, porque hay otro similar, ¿verdad? Ajá. Tiene que ver con el ministro de Deportes, Guzmán, Mm. Andrés Guzmán, que tiene también vinculaciones con una empresa que no puede ser ministro de Estado, que tiene deudas con el Estado, con el ISC, que no puede ser ministro de Estado, que hay un informe que dice que ha sido válido primero y que después no ha sido válido al Ministerio de Trabajo. ¿Cómo queda entonces una persona en esa naturaleza? Yo también me he pronunciado de eso en mis redes y digo que ahí se ha armado un bochinche, ¿no? Porque lo grave es cuando tú recibes un documento que ahora es a través de los medios informáticos con un QR, ¿verdad? Un documento digital. Cuando tú firmas electrónicamente, eso se puede verificar. Se sabe cuándo se emitió y a quién se emitió. Y la explicación que ha dado el Ministerio del Trabajo, bastante rara, yo digo con dudas, dicen que ha habido un error en el sistema y que entonces el primer certificado que mostró Guzmán, que aparece en el sistema que es de otra persona, realmente es de Guzmán. Pero eso ya genera una duda razonable, ¿verdad? Y ponen varios Y, ejemplos, no solamente el de él. sí, pero te estoy diciendo, o sea, el que tiene padrino en este país, Ah, bueno. ya, se arregla todo. Cambia de fecha de Pero nacimiento, ahí, cambia de fecha de todo, hasta el ahí, nombre. ahí valdría la pena que se hiciera una auditoría interna del sistema del Ministerio del Trabajo. Ahora, puede ser que tú eres funcionario público y mañana subes tu declaración del impuesto a la renta y al subirlo te olvidaste de pagar 0,01 centavo. Sales con una prohibición. Pero eso es una tontería porque en el fondo es un error de 0,1. O puede ser que al vencer el mes no has pagado las aportaciones de tus empleados. Eso también es una tontería porque se subsana pagando. O los predios también creo que te inhabilitan. Yo no creo que en los No. predios no, es más en el SRI y en el... Pero el problema es lo que no se puede subsanar es si eres accionista de una empresa que tiene contratos con el Estado. Pues ahí eso no se puede. Esa es una Aunque limitante. tenga $1, Aunque tengas una acción, como tú dices, $1, una una acción. opción. Ahí no puedes. La ley te lo prohíbe expresamente. Y si te lo prohíbe expresamente, no puedes desempeñarte en el cargo público. Lo que pasa es que en el caso de Guzmán, si se demuestra que el primer documento no ha sido producto de un error del sistema, él, además del perjurio que pudo haber cometido, ha cometido el delito de utilizar un documento falsificado. Y esa se sanciona de 3 a 5 años de cárcel. Es mucho más grave. Pero hay que ver pues, si eso realmente ha pasado. ¿Quién puede investigar eso? La fiscalía. Bueno, y la asamblea también, porque el señor es ministro, pues, ¿no? Bueno, ¿Por qué ese a deporte ver, no hay que dejarlo por ahí? la Solamente asamblea a los ya bravas, a los patagoras son los que hay que llamar a juicio político, ¿no? la asamblea ya debió haber hecho eso. Claro, Pero que yo sepa, ningún asambleísta ha informado que lo ha hecho. no le interesa. Bueno, pero es que este es un gobierno que tiene una alianza que yo digo es variable, ¿no? Alianza por un ratito, doctor. Pero la tiene con UNES, con los socialcristianos, con Construye, con los de gente buena, y eso se ve en las votaciones. Ya se Entonces, repartieron el queso y ya mismo eso se disuelve. Doctor, el tema de la reforma al COIP que se va a tratar en estas sí, próximas horas, ¿verdad? Hay dos puntos vitales. sí. El tema de la revisión de las sentencias Mm. y el tema de que la fiscalía por obligación tiene que informar de sus investigaciones a la asamblea. Su comentario. La, a ver, el proceso penal siempre va a iniciar con la instrucción fiscal. Luego viene la etapa del juicio, luego viene la sentencia. La indagación previa no es parte del proceso penal. Es una parte previa en la que la fiscalía recaba información
y elementos de convicción para saber si una persona ha adecuado su conducta a un tipo penal, porque no todo lo que se denuncia es un delito. Claro. Esto es investigación. Y en eso tiene que existir la reserva. Pero la reserva va a existir para el público en general, no para el investigado. El investigado siempre sabe que lo están investigando y está ejerciendo su derecho a defenderse. Claro, cuando se está haciendo investigaciones macros, como la que nosotros en la Asamblea denunciamos de la mafia albanesa, que ustedes deben de recordarse, la Fiscalía inició pues un proceso de investigación. Y el informe que presentamos con Villavicencio sobre la mafia albanesa y la narcopolítica, todas las empresas que nosotros mencionamos son las que acaban de aparecer en el operativo del 16 de febrero. Entonces, la Fiscalía recaba información y esa información tiene que ser reservada. El momento en que esa información no es reservada, imagínense ustedes los políticos que tienen intereses van a generar una presión que no corresponde porque el titular de la acción pública siempre es la fiscal. Así que eso es una bobería, es un retroceso en lo que se ha conseguido y eso para mí no debe de pasar. Y no creo que vaya a pasar respecto a la reserva que debe mantenerse la información. ¿Y el segundo caso? El segundo Revisión de caso, sentencia. a ver, el recurso, a ver, cuando nosotros éramos jóvenes, en el Ecuador existía la primera, la segunda y la tercera instancia, es decir, lo que llegaba a la Corte Suprema. Pero el derecho en general evolucionó y ahora solamente hay dos instancias. Cuando hay una violación de procedimiento en materia penal, eso tiene que analizarse en el juez de primera instancia cuando viene la audiencia de formulación de juicio, ¿verdad? Y ahí se pregunta si es que hay algún vicio de formalidad. Y ahí es cuando se tiene que decir. En la etapa en la que interviene el Tribunal Penal ya eso no se puede tratar, pero se puede dejar constancia que a lo mejor en la primera parte se observó algún procedimiento para que en la apelación la sala pueda entrar a analizar esa violación. Pero una vez que se dicta la sentencia de la sala de segunda instancia, lo que procede es el recurso de casación. Y la casación entra a ver qué, si se ha cumplido si se ha cumplido con todas las formalidades que debe tener una sentencia. No se entra a analizar la prueba, porque eso no se puede hacer en casación. En el recurso de casación se ve si la sentencia dictada no ha violado algún procedimiento, alguna norma está mal fundamentada, ya. Y esa es una sentencia, es una acción contra los jueces que dictaron una sentencia. El recurso de revisión claramente señala que es cuando, por ejemplo, te sancionan a ti por el asesinato de X y el X está vivo. Entonces, obviamente, Hay prueba nueva. Pues no. Hay prueba nueva. Y la segunda cosa es cuando surge una prueba nueva que puede demostrar que esa sentencia tiene algún error. O podría ser cuando te han sentenciado y una de esas pruebas por las que te sentenciaron perdió valor jurídico, porque otro juez la declaró nula, ¿verdad? Pero de ahí. Pero hablemos de la reforma, porque ya la reforma quiere aplicar un nuevo procedimiento, un nuevo elemento. Es que, corte, a ver, vamos a ver. No, son dos cosas que quieren. Quieren entrar a analizar los vicios de procedimiento. Y cuando una sentencia, que es categoría de cosa juzgada, ha violado el derecho constitucional, tienes tú la posibilidad de ir y presentar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Así que eso no puede estar en la reforma. Y la segunda es la que tiene que ver con los informes que emite la Comisión de Derechos Humanos, que no son sentencias. Esto es importante. La Comisión de Derechos Humanos dicta un informe. No, pero es que no tiene sentencia, no tiene calidad de sentencia. No, claro, no eso puede ir a la sentencia, a la Corte, y la Corte puede aceptarlo como puede negarlo. No es vinculante entonces.
bueno, no tiene una calidad de obligatorio porque no es sentencia. Claro, claro. Ahora, viene el problema que la Corte Interamericana puede resolver lo que quiera, pero en el fuero interno, en el Ecuador, nosotros tenemos nuestra propia legislación. Y lo que aquí se aplica es lo que tiene que cumplirse. Creo que es muy descabellado querer pretender que la jurisdicción, sí, la jurisdicción internacional tenga influencia en la jurisdicción nacional interna. Porque imagínese usted, si los poderes que están actualmente en el Ecuador y en el mundo, ninguno puede ejercer una presión sobre el otro, ¿cómo vamos a permitir que alguien externo nos venga a decir a nosotros qué tenemos que hacer? Eso no corresponde. Mire, yo sinceramente creo que el manejo político de RC5 para tratar de traer a su líder no va a dar resultado. Al menos con esta reforma no va a dar resultado porque van a necesitar de 70 votos y no creo que en la asamblea hayan 70 asambleístas que sean ciegos para no darse cuenta de esta tontería, ¿verdad? Y luego tampoco creo que si es que llegara a pasar, el presidente Noboa va a atreverse a aceptar esto. Pero si lo hiciere, todavía está la Corte Constitucional que puede declarar la inconstitucionalidad de esa reforma. Como lo ha pedido la fiscal. Bueno, pero es que, mire, hay que tener un poco de ojo clínico y de estar observando bien las cosas. Cuando el señor Terán prorrogó indebidamente en funciones a varios jueces de la Corte Nacional, esto era parte de un plan. El plan era que los señores abocaban conocimiento de un recurso de revisión de Hidalgo, se presentaba un recurso de revisión y el señor Correa estaba aquí el 15 de enero. Pero eso no pasó. Pero no pasó por la fiscal, pues. O sea, digamos las cosas como son. Estaban ya con ese tema del recurso de revisión hace poco. Es que el problema es que, oiga, nosotros ya somos personas mayores. Usted es un caso ya excepcional, pero nosotros somos mayores. Entonces, quiero decirle, Gracias por esa. No entendí. Gracias por ese piropo que me Pero el mandó. piropo lo manda, oiga, lo deja. Vos tenés que- Allá está la no, lo que pasa es que nosotros todavía no llegamos a la tercera edad. Somos de la segunda recién. Y usted segunda. es de la primera. Ya, pero cuando tú fracasas, cuando tienes un objetivo en la vida, cuando eres bocón, pues. En la vida uno come callado. Cuando uno quiere hacer algo, uno no lo dice. Pero si uno lo riega por todos lados, se cae. Y eso es lo que ha pasado. Y eso es lo que ha pasado. Y por eso es que te digo, aquí la única que ha tenido el valor de enfrentar al correísmo y a la delincuencia es la señora fiscal. El resto es cuento. Y así tiene que entenderse. Es cuento. Doctor, doña Noemí quiere hacerle más preguntas. Señor Noemí. Sí. A de la ver, primera edad. Y Claro. después va la segunda La edad. segunda edad. Yo ya me quedo en la tercera porque ya te lo dije. es que ella todavía no está en la edad de los sufridos. Exacto, exacto. Ah, Por eso es la primera. Doctor Vanegas, a ver, sobre el tema de las reformas al COIP que le comentaba Alcides. Digamos de que estas reformas se den. Mi pregunta es, no, eso no se va a dar. ya, pero todas estas reformas En el aplicarían, Ecuador todo puede pasar, doctor. Discúlpeme. es más, Dele aunque sea el 0.001% de probabilidad. Es que no, esto es cuestión de votos. No creo que los socialcristianos, que siempre han sido demasiado fuertes para sancionar a los delincuentes, permitan esta ley. necesitan 92 votos. No, es 70 votos. 70 votos. Ok, ya, 70 votos. Pero bueno, el punto y la pregunta es un tema más de aplicación técnico. La ley es venidera, o sea, debería aplicar para No, el en futuro. materia penal. Ya, tiene ese es efecto un punto. retroactivo. Tiene efecto retroactivo, entonces. Entonces, estos cambios aplicarían para ya juicios que están Para que se iniciados. entienda, Sí, en materia penal, cualquier ley posterior que genere un beneficio para el Ok. reo, se aplica el derecho de favorabilidad o el derecho pro reo. ok, Entonces, por ejemplo, pues en el Ecuador, cuando nosotros éramos jóvenes, se sancionaba con pena a los encubridores. Luego vino la reforma al Código Integral Penal y la palabra encubridor desapareció. Todos los que habían sido sentenciados como encubridores automáticamente quedaron en libertad, porque desapareció el tipo penal.
Ok, Está claro. sí. El principio de legalidad que está en la Constitución, me parece que es en el 77, numeral 3, Ujú. establece que las personas tienen que ser juzgadas de acuerdo al procedimiento preestablecido. Ujú, Es decir, tiene que haber un procedimiento y una ley. claro. Así, por ejemplo, si mañana usted cometiera un delito, aparentemente un delito, pero eso no está en el Código Penal, No estaba usted no ha tipificado. cometido ningún delito. Claro. Eso pasó, deben ustedes recordar cuando hubo los peculados bancarios, o sea, cuando hubo la feria, Sería bancario. no había eso en el Código Penal. Eso se Sí, viene y se puso claro. después. Después. ¿Por qué? Porque esa era una posibilidad que no había. Claro. Los delitos informáticos en sexualidad tampoco han existido, esos vinieron después. Ok. ¿Ya? Entonces, la sociedad siempre va evolucionando y hay cosas que hay hoy que antes no había. Y habían cosas antes que ahora no hay, ¿verdad? Ujú, ujú. Por Ok, ejemplo, cuando nosotros éramos también jóvenes, no era posible pues que dos personas del mismo sexo se casen. claro. Ahora ya se los Ahora ve. ya se los ve y hay una sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? Sí, Bueno, bueno. también tema eutanasia, por ejemplo, que se aprobó ahora último con la Corte. Bueno, mire, yo soy defensor de la vida, me considero católico, apostólico y romano y defendí la vida desde la concepción. Pero también creo que toda persona tiene derecho a morir dignamente. Ujú. O sea, yo, mientras estoy vivo, si yo puedo disponer de mis bienes como yo quiera, ¿por qué no puedo disponer cómo morir? En eso sí yo no creo que se está afectando a la fe ni a la religión. Porque el sufrimiento, cuando una persona lo tiene, quiere dejar de tenerlo. Claro. Entonces, Pero la iglesia ha respondido fuertemente ayer con un comunicado, sí, habla de Claro. diabólicas reacciones y todo. pero a ver, el sufrimiento es muy grande, las personas que Y es están personal. enfermas, ¿verdad? Claro, y es personal. Personal. Mira, hace 2 días, una doble eutanasia. ¿Sí vieron ustedes? El que fue ministro, no sé si de Noruega o Nicaragua con la esposa, de Sí, sí, 93 sí. años los dos, Oyeron. Ujú, Los se dos. pusieron la eutanasia. ujú. Porque en los países más desarrollados, ¿verdad? Se permite esto. Bueno, Ecuador en esto, Colombia y Perú ya aplican la eutanasia. son 9 países con Ecuador. Sí. O sea, mira, el Ecuador tiene una constitución muy progresista. Yo nunca estoy de acuerdo cuando se dice, es que la constitución de Ecuador es mala. No, la constitución de Ecuador no es mala. Los que son malos son los jueces, Aplicándola. porque la constitución es muy buena. ¿Y por qué dejan a un lado los políticos, doctor? Ah, ¿Por qué dejan a bueno, un lado los políticos? pero es que no También generalices. A ver, pero no generalices. con excepciones también, No ¿ah? Con generalices. excepciones. Mira, Por eso digo. yo digo, en una asamblea donde hay 737 asambleístas es muy difícil trascender. Sí. Yo creo que la asamblea anterior, a pesar de todos los problemas que nos tocó vivir, hubo 3 o 4 asambleístas que trascendimos por varias razones. Pero esta asamblea, Bueno, todo, pero tiene 2, 3 meses. pero es que tú no necesitas mucho tiempo para Es trascender, verdad, ¿verdad? es verdad. O sea, el Porque, goleador en el primer minuto anota el primer gol. claro, pues porque tú te das cuenta, este sí sabe, pues, ¿no? De los que trascendieron, Fernando Villavicencio, En paz usted, descanse. en paz descanse. No sé quién, no, ahorita no recordaría a alguien más, pero en todo caso, Pero eso es grave porque imagínate, sí. O sea, era, no recuerdo a alguien más para bien. o sea, Recuerdo algunos más para que Ahí, no. por ejemplo, el señor Saquicela, pues, Claro. connotado, Sí, sí, sí. bueno, realmente célebre yo no político. quiero hablar de quienes fueron mis compañeros, pero yo no creo que una asamblea donde todos alzan la mano y votan iguales es bueno para un país. En una democracia tienen que haber distintas formas de pensamiento, Sí. porque si De no, eso no hay se trata. democracia. Sí, de eso se trata la democracia. Lo que pasa es que, por Coincido. ejemplo, hay asambleístas que pueden tener buenas ideas, pero tienen un background terrible. Entonces, esa buena intención se daña por lo Ujú, que ellos representan. claro. ¿Verdad? Vean el otro día, por ejemplo, la asambleísta, Lucía. No, a la mía. bueno, esa es una muchacha que llegó a la asamblea y se desmarcó del partido y el partido se desmarcó de ella. Así sencillo. Por la abstención de voto. Y porque la otra hermana está Con no, La otra hermana la se hermana fue gemela, cuando. sí. son hermanas gemelas. Yo tengo un hermano gemelo, Sí. pero ni yo influyo en él, ni él influye en mí.
siempre hemos tenido caminos Y distintos. él es barcelonista y usted es Ah, melocista. Siempre hay en la familia. ¿ah? Democracia. Pero yo me refería más bien al asambleísta que le faltó al respeto a la ministra de Gobierno. Porque lo que ella dijo es una acusación muy grave y ella tiene que probarlo. Ella tiene una confusión. Ella cree que porque es asambleísta y está en asamblea o una comisión, ella puede decir cualquier cosa. Y es verdad, porque los asambleístas no respondemos por las cosas que No decimos. cualquier cosa, doctor, Pero, tampoco. pero dice también el reglamento de la conducta que hay para los funcionarios legislativos que cuando tú cometes esa falta, puede ser suspendido de 30 a 90 días. Construye dijo que iba a presentar la queja, porque yo fui el primerito en señalar. Aquí está el camino. ¿Ya presentó la queja? No. ¿Sí? Entonces, Dijeron que iban a hacerlo enseguida dijeron. ante el CAL. Pero es que ahí solamente tienes que ver el video. Nada. No es ante el comité de ética, nos explicaron, ¿no? No, es ante el comité. Sí. Es ante el comité. Porque la semana pasada alguien, no se acuerda que tuvimos una entrevista al sitio y nos dijeron que este tipo de conductas va ante el CAL. Y que pudiera, porque no está infringiendo, no está Comisión de ética es. No, comisión pero la semana pasada, yo le digo lo que... Lo de Mónica Palacios. Sí. Era la comisión de ética que había pedido Construye. Ya le voy a decir quién nos comentó esto, otro ex asambleísta. Otro que no sabe. Sí. Pero, Puede ser. pero perdóneme, si el La comité comisión de ética es, ¿no? está casualmente para sancionar a las personas que se portan mal. Sí, pues. Para eso existe el comité de ética. Sí, o sea, yo ahí coincido, de todas maneras es la ministra y hay comportamientos y estás en la asamblea, entonces hay que mantener. Una última pregunta, sobre el caso Metástasis. En su momento fue el boom, formulación de cargos, entiendo que hay como 38, 40 personas implicadas, pero ¿qué ha habido de ese caso? O sea, ¿cuál es la actualización? ¿En qué estatus está? A ver, el caso Metástasis es en buen romance un mega caso de corrupción que abarca varias funciones del Estado. La señora fiscal general con este caso destruyó una red que permitía a los delincuentes tener jueces y fiscales a la carta para obtener sentencias que los beneficiaban. Y a cambio de dinero, a cambio de joyas. Eso es lo que pasó. Ese caso luego tuvo otro alcance, involucraron a otras personas y yo creo que van a venir más cosas todavía. No es lo único, porque la fiscal ha hablado de más de 100 celulares que están incautados, ¿verdad? Y hay que ver qué es lo que conversaban y cómo se ponían de acuerdo. Pero lo cierto es que lo que ha sucedido con el caso Metástasis es un secreto a voces. En el Ecuador, justicia que no se compra es la que no existe. Aquí, si nosotros quisiéramos ir más allá, la Contraloría ya debería haber entrado a investigar el patrimonio de los fiscales y de los jueces. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. No han hecho ningún De examen. muchos exfuncionarios públicos que han pasado toda la vida en carrera política y que tienen bienes interesantes. Que no se explica. Que no se explican. O sea, con ese sueldo no se explica. Con ese Con el sueldo no se explica. Porque si uno llega a una función pública, el caso mío, yo ya llegué con todo. Claro, es diferente. Claro, pues. Yo no necesito nada. O sea, ya usted llegó con lo que ha hecho en su trabajo, libre ejercicio. Y además, cuando yo estaba en la asamblea, yo nunca usé ningún gasto para pagar pasajes de avión. Yo, a mí no me paguen. Yo nunca usé eso. Yo no necesitaba. Usted Claro, pagaba su propio. Nos referimos sobre todo a los que han hecho toda su vida carrera, o sea, en la función pública, por ejemplo. Todos los que reclaman porque no les pagan al día, pero aparecen en videos con prendas que aparentemente son de marca, no sabemos si son chinas, pero son de marca, ¿verdad? Y generan comentarios negativos. Total. Pero bueno, y entonces en el caso probablemente se incorpore, o sea, vengan más cosas. Es que van a venir más cosas. Vea, yo no le puedo decir lo que sé. Claro. Porque ya le dije al principio, en la vida hay que ser prudentes. Pero van a venir más cosas. Y en el caso de Villavicencio van a venir más cosas. Mira, por ejemplo,
hay un tema que a mí me preocupa en el caso Villavicencio, la comisión que está investigando. ¿Cuál es la persona clave que tienen que llamar a declarar? Hay a la que no han llamado. Es al jefe de seguridad de Fernando Villavicencio, al capitán Cristian Ceballos. ¿Por qué no lo han llamado? Y usted va a decir por qué. Eso vi ayer en las inconsistencias del caso Villavicencio. Sí, yo también. Uno de esos era que por qué no lo han llamado al jefe de seguridad. Porque él es el que sabe. Y debería la asamblea no solamente llamarlo, sino además darle la protección del caso, porque cuando uno es oficial de rango inferior, no puede ir y declarar sin una autorización. Y debería ir más allá todavía. Si ustedes quieren saber la verdad de por qué Fernando no tuvo la seguridad ese día, debería la asamblea desclasificar toda la información relativa a la falta de seguridad que le dieron a Fernando Villavicencio. ¿Cómo se justifica que ese día no haya estado? Esa información existe. El Ministerio del Interior no lo ha entregado. Y aquí no hay que ponerse bravos ni decir que eso es secreto. Aquí hay una omisión de parte del Estado. Eso es real. O sea, yo no les puedo decir todo lo que yo sí sé, pero lo que hay que hacer es eso, que la Asamblea desclasifique la información. Porque el país tiene que saber. Mira, Pero es la comisión, ¿no? la comisión pide y la Asamblea desclasifica. Okay. Acuérdate cuando yo pedí la desclasificación del SRI y de la seguridad de compañías, gracias a la cual se pudo determinar los nexos de empresarios y políticos con la mafia albanesa. Ah, Perdóname. claro. Pero eso fue porque la asamblea pide la desclasificación. Pero es que, oiga, el juicio político a Lazo, a través de Amazonas Tancres, nace de eso. Solamente hay que atar cabos. Amazonas Tanker, que era parte del tema de Flopé. Ya. Eso es cuestión de a ir anotando cabos. ¿Qué es lo que debe hacerse? Ya le estoy diciendo. El día que declare Ceballos, se arma aquí un despelote, porque ahí van a salir las cosas que no han salido. ¿Quién cree que no quiere que Ceballos declare? O sea, creer las personas que siguen en cargos públicos que tienen que ver por su omisión con el asesinato de Fernando, que nosotros sí sabemos quiénes son. Pero eso tiene que salir una vez que se desclasifique. Para culminar en lo político, Sí. El grupo que lideraba a Fernando, y que obviamente la votación que tuvo Construye era por Fernando Villavicencio, o sea, seamos claros. ¿Hacia dónde? Porque vemos que ya tienen diferentes vías ahorita, ¿no? Por un lado, el capitán Ortega, por otro lado está el grupo de Andrea González con Zurita, y los de Construye, que son pues otro, María Paula Romo, etcétera. ¿Para dónde irán? Sí, pueden ir a donde ellos quieran. El problema es quién nos va a seguir, porque uno puede ir donde uno quiera. Claro. ¿Quién nos va a seguir? Porque como tú bien dijiste, la votación que ellos tuvieron fue una votación post-mortem, que no se reflejó de igual manera para los asambleístas que para el presidente. Fue diferente. Pero ya Fernando murió. Y entonces eso va a ser muy difícil que se vuelva a repetir, porque ellos mismos no han sabido mantener una unidad. Pero es que alguien pudiera encarnar pero alguien que no sea de ahí. Correcto. Que no sea de ellos. En el pasado, por ejemplo, Cecilia Calderón pudo hacerlo. Pero es que ella la hija. Pero Cecilia Calderón, perdóname, era una mujer, es una mujer que tenía en su momento una verdadera calidad de abanderada de la lucha del padre. Sí. ¿Ya? Y tenía una formación y una visión política distinta. Pero también quiero recordarte que ella empezó con su partido y terminó yéndose a la izquierda democrática. Claro, empezó con el FRA, que desapareció. Y terminó bueno, yéndose... el FRA no desapareció, se lo cogió. Se lo cogió Fabián. Y ahí desapareció. Sí, primero se lo cogió Alarcón. Y fue presidente, ¿no? Y fue presidente. Entonces, no es que desapareció. Entonces, la política es muy cambiante. Mira, el voto anti-Correa es un voto que está libre, que no está, y mira que se los digo a ustedes, Sí. no está con el gobierno. Porque cuando tú llegas a pactar con quien no debes, la gente no se olvida.
La gente nunca se olvida. Eso es como cuando usted que es joven, hija, el día que le pongan los cachos, usted, No, ¿verdad? Puede perdonar, pero Esperemos que no, porque no en su pasa. mente acordará el día, la hora, el lugar, No se olvida. no se No olvida. sabía, claro. Sí. Ya, Hombre igualito. o mujer. Las mujeres no se Y los hombres son, la población es así, la gente no olvida. Esta es una población muy distinta a la de 1978. Ahora los medios informáticos te permiten saber, preguntar, y ver, como informar. tú dices, informarte y ver fotos, videos. Sí, ¿no? Claro. Claro. Por eso es que yo me acuerdo cuando nosotros éramos muchachos, leíamos el periódico. Y el periódico, ya nadie lee los periódicos. oye, ingeniero, que falta una pregunta por hacerle. Sí, sí, Otra para... más, dele. La última. La semana pasada lo llamaron a usted a la Comisión de Fiscalización Sí, por por supuesto. el tema del juicio político a Fausto Murillo y Sí. a José Morillo, Sí. por este tema de la arrogación de funciones cuando fue presidente Murillo, ¿verdad? Cuando Ujú. sucedió a Maldonado. Pero por ahí aparecieron unos paisanos míos de Manabí diciendo que por qué la judicatura no le construye un poco de obras a la función judicial de Manabí. Pero en el caso específico de la arrogación de funciones, ¿verdad? Que algo de la Corte Constitucional creo que dijo algo ahí. Mm. ¿Para qué lo llamaron usted a la comisión? Me llamaron como experto en materia legislativa y constitucional. Ellos consideran que soy experto. Mucha gente también cree eso. Y yo dije lo siguiente. Primero, en el Ecuador, los funcionarios públicos, de acuerdo al artículo 226, solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. No pueden hacer nada más. Claro. El presidente del Consejo de la Judicatura no es el representante legal del Consejo de la Judicatura. Para eso hay un director general. El que firma los contratos, el que se encarga de reunirse con el contratista, es el director general, no el presidente. Este es como decir el representante legal. Ese es el representante. Ese es el gerente. El digamos. gerente, Claro, pues, y ese es el encargado. Pues. Ok. El presidente del directorio o los directores, en este caso son vocales del Consejo de Judicatura, ellos lo que hacen es dar la política general, Ujú. ¿ya? Pero no son los que están encargados de verificar si en la Corte de Manabí el edificio se ha construido, ha habido avance de obra. Esa no es responsabilidad de ellos. Entonces, o que haya papel higiénico, que haya papel en las unidades. Eso no le corresponde pues al presidente del director. Dicho esto, se demostró que el doctor Murillo no puede ser pues responsable de algo que no le corresponde a él. Puede ser que haya una rabia en algunos asambleístas de Manabí o de los manavitas de que no han terminado de construirse el edificio, aunque ya hay un avance de obra. Pero esa rabia tiene que irse contra quién. Tiene que irse contra el director ejecutivo, que además también hay una acción de incumplimiento, una acción constitucional que los otros pusieron, los contratistas, que acaban de perder para que se pueda declarar terminado unilateralmente el contrato. Ya, pero en el Eso tema de es la en el arrogación de primero. funciones. A ver, Ya, ahora eso vamos a la relación de ubicar. evolución. Miren, quiero recordarle que el señor Román estuvo en una terna y él era el tercero, la terna de la fiscalía. El actual presidente. Álvaro Román. Y en la terna de la señora Maldonado habían tres. Ella era la última, pero los dos primeros fueron impugnados. Y ella la nombraron y terminó de presidente. Y entonces el Consejo de Participación de aquella época tenía que nombrar el reemplazo de la doctora Maldonado. Y no tenía quien nombrar. Y lo nombró a Román, que venía de otro cuerpo colegiado. Entonces, él realmente no era pues el reemplazo de ella, Claro. por el origen Era miembro de la de la terna. representante de la Corte. No, claro, no era representante de la Claro. Corte. Entonces, cuando se produce la renuncia de la doctora Maldonado, se aplica lo que dice la ley. No hay el reemplazo que corresponde que se posesione por la falta del titular. Por eso interponen una acción de inconstitucionalidad y la Corte Constitucional dice que evidentemente lo que he señalado es cierto, que Román no puede ser el alterno, mejor dicho, el reemplazo natural de Maldonado. Y que lo que hizo el Consejo de Captura está bien, que siga el doctor Murillo como presidente del Consejo, pero que se designe al reemplazo de Maldonado y les da plazos. ¿A quién le dio el plazo? Al Consejo de Participación Ciudadana. Quiero recordar
nosotros interpusimos un juicio político contra los 7 vocales, los 7 consejeros. La mayoría social cristiana y correísta censuraron solo a 4. Ok. Y salvaron a 3. Entre esos a la sobrina al que saber. Pero cuando fueron al pleno del Consejo de Participación Ciudadana, estos 4 y los otros 3 jugaron a la cuca. Porque el día que tuvieron que elegir al Y la presidente del Corte los Consejo, destituyó a los 7. pero los Eso es destituyó, en otras palabras. lo que yo siempre dije. ¿Y qué procedió a elegir? Lo eligieron a Terán. Ahora Terán está preso. El señor Román está dando cumplimiento a la sentencia, porque ya la sentencia de la Corte Constitucional dijo, para futuro, si es que se llegara a producir otra vez esta situación, Román temporalmente va a asumir el puesto hasta que se nombre el titular, que va a pasar a ser el presidente del Consejo. Es decir, lo que ustedes decían, hay que nombrar por parte de la Corte Nacional una nueva terna para designar al titular. Y obviamente eso era parte del interés que había en la designación del presidente de la Corte Nacional. Correcto, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesante. Doctor Ricardo Vanegas Cortázar, ex asambleísta, conocido jurista de nuestro medio, aquí en Punto de Vista por el sistema de emisoras Atalaya. Nos vamos a ir a la pausa comercial.